Amigos, sean bienvenidos. Iniciamos con la tremenda arrastrada que le da el señor René Martínez a la oposición, y es que él asegura que pues dejaron de ser oposición desde el momento que perdieron todos los puestos que tenían en la política y se convirtieron en una simple oposición. Asegura también que pues están completamente desubicados, ya que para ellos ser opositores significa oponerse a todo lo que puede ser de beneficio para el pueblo salvadoreño, y se refiere específicamente a Fortín Magaña y Ronald Umaña como personajes oscuros y patéticos. Escuchemos. Queremos uno como este, o al menos incluso yo estaba viendo una entrevista que le hicieron a unos ciudadanos panameños donde le decían al entrevistador: mire, usted no sabe si Nayib Bukele tiene algún hermano para que lo mande para acá, lo nacionalizamos y lo ponemos de presidente. O sea, eso que se oye muy bien también es un enorme peso, es un peso que está soportando Nayib Bukele, ¿verdad? De superarse a él mismo, ¿ya? Y eso es beneficioso para los salvadoreños, porque si nosotros tenemos a alguien al frente del país que trata de superarse a él mismo todos los días, eso solo se logra sobre la base de trabajar por la población, en bien de la población, ¿ya? Y acá, un poco para finalizar esto de a qué nos está obligando Nayib Bukele, ¿no?, en términos de readecuación de la teoría política, voy a decir que para mí la frase que resume todo lo que yo había concebido como la utopía social en la década de los 70 y 80, ¿no?, que nos llevó a una guerra civil, pero la frase que resume esa utopía social que teníamos en ese entonces y que se ha reinventado en la actualidad es: lo público debe ser mejor que lo privado. Esa es la mejor frase que resume una utopía social que tiene como horizonte mejorar las condiciones de vida de la población e ir superando en la medida de lo posible y más allá de lo posible la desigualdad social, porque esa es la única forma que tienen los países para poder pasar de condición de países pobres y empobrecidos a países que aspiran a ser del llamado primer mundo, que yo más bien lo llamo a ser países con un desarrollo humano envidiable. Entonces, esa es la frase, ese es todo el panorama, todo el contexto, y eso es lo que tiene precisamente a la oposición en un proceso de extinción, ¿no? Y dejaron de ser oposición política cuando perdieron todos los cargos en los cuales tú puedes ejercer poder político, que son la Asamblea Legislativa, la propia Presidencia de la República y los municipios. Entonces, cuando los partidos tradicionales, otrora grandes, ¿no?, que fundaron de facto el bipartidismo, cuando ellos pierden todos esos cargos políticos o puestos políticos, dejaron de ser oposición política y se convirtieron en simple oposición. Y más que oposición, ellos tienen problemas, ¿no?, de traducción intelectual de lo que sucede, y entonces ellos creen que ser oposición es oponerse a todo, y eso lo que hace es hundirlos cada vez más. Entonces ya no son oposición política, son simple oposición, o más bien simples opositores que incluso están utilizando como sus pregoneros a personas que realmente, te digo, no solo son seres oscuros, sino que patéticos, pues. O sea, es patético ver que uno de los pregoneros de la oposición es Ronald Umaña, o Fortín Magaña, o Mauricio Funes. Eso es patético, perverso, ¿verdad? Pero esta oposición está tan perdida de que esos son sus pregoneros, ¿ya? Entonces, la situación la tiene clara la población ha aprendido en estos 5 años, ha aprendido que su voto tiene poder. Tuvo el poder de terminar con el bipartidismo, tuvo el poder de hacer pedazos la fórmula electoral que garantizaba los diputados por residuos, que eran la coartada perfecta para la corrupción al interior de la Asamblea Legislativa, y tuvo el poder para darle a un partido la mayoría absoluta, ¿no? Y eso lo convierte
un partido hegemónico al interior de la Asamblea Legislativa. Ahora, ¿cuál es el compromiso si tú eres un partido hegemónico al interior de la Asamblea Legislativa? Tienes que reinventar el parlamentarismo, porque en este caso son 3 diputados que están ahí, no vas a parlamentar con ellos. No porque porque nos pongamos autoritarios en el sentido de decir no, con ellos no parlamentamos solo porque no va, sino que porque ya sabemos cuál es el discurso de ellos, y es el discurso del negacionismo. Así como han negado todo el daño que causaron, el negacionismo lo expresan esos 3 diputados en la Asamblea Legislativa, oponiéndose a todo sistemáticamente. Entonces tú, como partido hegemónico, tienes que reinventar el parlamentarismo. ¿Y a quién le vas a dar la palabra entonces? ¿O con quién vas a parlamentar? Con la población. Imagínate tú de qué tamaño son los cambios que estamos viviendo y cómo no podemos evitar usar siempre, para referirnos a cualquiera de ellos, el nombre de Nayib Bukele. O sea, no podemos hablar de lo que sucedió en la Asamblea Legislativa sin el nombre de Nayib Bukele. O no podemos hablar de lo que sucedió en la elección de los nuevos alcaldes. Y ese es otro logro, ¿no? La nueva distribución político-administrativa, sí, como un acto de racionalidad financiera. Pero no podemos hablar de esos resultados sin el nombre de Nayib Bukele. En un año se vieron los resultados y nadie quiere regresar al pasado, un pasado lleno de luto y dolor en el que tenían sumido los pandilleros al pueblo salvadoreño. Eso es lo que dice un salvadoreño precisamente acerca del régimen de excepción que ha llevado paz y que los frutos de este régimen de excepción se vieron en un año. Definitivamente es algo que el pueblo agradece al presidente Bukele y que no quieren, que hay muchos que piden que continúe el régimen de excepción y que no lo quitan porque tienen miedo de que los pandilleros vuelvan a las calles a hacer daño a los buenos salvadoreños. Todo bien, gracias a Dios. O sea que usted a los 36 años de su vida aquí. Tengo 43, 36 de vivir acá. ¿Y cómo ha sentido la diferencia de eso? No, a simple vista se nota, bueno, a simple vista. ¿Y en cuánto tiempo pasó este cambio? 4 años. 4 años. 3 años, va, 3 años. ¿Y se notó? No, rapidito. O sea, el cambio se vio en un año, desde que empezaron a... ¿Y a usted le gustaría regresar al pasado? No, claro que no. Para nada. Yo creo que a nadie, pues, a nadie le gustaría pasar otra vez por eso. Y yo creo que lo que tanto nos ha costado a todos conseguir... Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. El Salvador sigue posesionándose como el país más seguro del hemisferio occidental. Todo esto, por supuesto, gracias a las estrategias de seguridad implementadas por el presidente Bukele y que muchos otros países han querido copiar. Veamos el video. El Salvador es la nación más segura del hemisferio occidental gracias a los resultados obtenidos en los últimos años a través de las estrategias como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción impulsados por nuestro presidente Nayib Bukele. De hecho, las mismas cifras lo confirman luego que este lunes 12 de agosto finalizara con 0 homicidios en el país, sumándose a los ya más de 680 días sin hechos de violencia en lo que va de su gestión, 567 días durante el régimen de excepción y 162 días sin asesinatos durante el 2024. A esto se suma el combate frontal contra todo tipo de financiamiento, acortando toda posibilidad de que estas estructuras resurjan. A la fecha ya son más de 8.700 vehículos, 4.100 armas de fuego y 20.580 celulares incautados a través de diversos operativos y seguimiento directo a través de los 9 cercos de seguridad activos a la fecha. Mi gente, hasta aquí con la información. Será hasta la próxima con más de las noticias de la política salvadoreña. No olvides suscribirte, compartir, dejar tu like y nos vemos en otro video.